Hoy, más que invitaros a ver este programa, os invito a oírlo. Que vayáis a un sitio aislado, cerréis los ojos para estar más concentrados y escuchéis. Porque el silencio nos puede llegar a contar muchísimas más cosas de lo que a veces pensamos. Este vídeo que vais a ver lo grabamos solamente mi marido y yo. No había absolutamente nadie. Solamente que al principio sí se puede ver y visualizar cómo hay un caballero que se lleva un caballo y a partir de ahí él, yo y visiblemente nadie más. Os lo digo porque a lo largo de todo el programa, a lo largo de diferentes minutos, se pueden escuchar, llamarle sonidos, ruidos, voces, llamarle lo que queráis llamar, sobre todo en un minuto muy concreto que obviamente no lo voy a decir, porque espero que me lo dejéis en vuestros comentarios, qué habéis sentido y qué pensáis de verdad y con seriedad y con respeto, qué pensáis que pueda ser, porque sinceramente no tengo ni la menor idea. Así que sin mucho darle más vuelta, os invito a ver el programa Sucesos Paranormales en el antiguo hospital 18 de julio. Un abrazo de luz. Hay momentos que a veces se nos hacen terroríficos y cuando yo digo que son vivencias terroríficas es cuando va más allá del miedo, porque el miedo al fin y al cabo una persona más o menos lo puede en un momento determinado intentar de racionar y enfrentarte a él, pero hay momentos que son realmente terroríficos. Para mí el terror es cuando realmente ya se te escapa de las manos, entra en pánico y da igual lo que te lo cuenten y como te lo quieran contar, que obviamente te vas a poner mínimo a llorar y a hiperventilar. Hay sitios y hay lugares que traen recuerdos muy malos. A día de hoy yo os puedo contar que me da tanto respeto ese sitio que aunque voy a hablar de él, obviamente no soy tan atrevida como para grabarlo. Podría haberlo hecho perfectamente, ¿vale? Haber grabado al lado del edificio, del lugar que os voy a hablar, pero no lo he querido hacer porque si me ha dado terror de pequeña, obviamente a día de hoy yo le tengo respeto. Si yo le tengo respeto a un lugar, llamarme supersticiosa, pero no voy a querer grabar en él. ¿Por qué? Porque no quiero pegar a puertas que por nombrarlas abramos y desatemos algo que luego, la verdad, no creo que a mí me corresponda. Estoy hablando de un edificio que cuando yo era una niña, pues todos los años, vamos a decir, me voy a sentar aquí, todos los años, pues mi madre me tenía que llevar porque yo tenía un problema de tipo traumatológico y antiguamente el famoso Hospital 18 de Julio, pues tenía, entre otras especialidades, traumatología, como algo tan simple que es ir a hacerte una simple radiografía de espalda, de columna y de caderas, y posteriormente, bueno, pues a lo mejor tardaba 1 hora y poco en verte el traumatólogo o la traumatóloga, que lo único que hacía era, pues, oye, pues verte la espalda, la radiografía, y bueno, hacer una clase de movimiento, porque quería ver qué tal tenía yo la desviación. Como algo que suena tan inocente y tan indoloro, ¿verdad? Pues para mí era una monstruosidad. Y lo voy a decir de esta manera. Lo vivía increíblemente mal. O sea, a mí mi madre el día antes, vamos a decir que para sobornarme, la pobre me compraba pues un cuento o un tebeo, algo, como para que a mí me hiciera ilusión, como, oye, que es que mañana tenemos que ir al 18 de julio a la revisión anual. Esa noche yo no dormía. Porque yo era estar al lado del edificio, no habíamos entrado por esas puertas, si os contando que yo tenía 8 años, 9 años, 10, 11, porque fueron varios años, a mí me daba pánico. O sea, a mí, yo me ponía a llorar. O sea, me entraba una congoja, me entraba una taquicardia. Es que son recuerdos que parece que estoy allí ahora mismo y que se me han quedado aquí completamente como si fuera un tatuaje en la cabeza, ¿no? O sea, cómo yo entraba y recuerdo de que nada más que era entrar ese pedazo de vestíbulo, había unos cuadros que a mí me daban pánico, con ilustraciones de monjas que se ven pues que habían trabajado allí, que habían sido pues monjas dedicadas obviamente al ámbito sanitario, que sabemos que antiguamente pues los hábitos, ¿no? El velo pues era largo, pero tenía como un doble hacia arriba, ¿no? Eso era muy común. Yo estas monjas obviamente no he coexistido con ellas, pero sí que las veía
en esos cuadros y era que prácticamente entrar a las puertas y a la izquierda pues unas puertas blancas, grandes, con cristales, allí donde yo tenía que esperar para hacerme la radiografía. Ya el vestíbulo me daba pánico. Y recuerdo que era peque y la agarraba con una fuerza con mi madre, las manos, y la pobre me decía, pero ponte a leer, tú ponte a leer. Ahí no había lectura. Yo es que era sentir atravesar esas puertas y era algo nefasto lo que yo sentía. Yo sentía ahí miedo, sentía intrusión. Intrusión es cuando te sientes como observada, donde sientes malas energías, sientes muerte. Una niña que con 8, 9, 10 años no sabe interiorizar realmente, por lo menos las niñas que éramos de antes, ¿no? No sabía interiorizar qué era ese malestar. Yo lo que sabía es que cuando terminaba ya ese día, que para mí ese día era fatídico, es que yo creo que me faltaban piernas para coger la puerta y para marcharme. O sea, y ya eras como, venga, ya el año que viene siguiente nos vemos. Y yo ya decía, Dios bendito, menos mal que ya hasta el año que viene no tengo que pasar por un suceso pues tan traumático. Esos recuerdos, cuando yo ya se cerró la parte de traumatología que pasó al hospital civil, pues yo me quité una losa, no, que decir que quintales, ¿no?, de peso. Y yo no entendía el porqué. No entendía el porqué, me da pánico, terror, llanto y casi pataleta. Me considero que he sido una niña bastante buena, pero sí que es verdad que tengo que admitir que era un sitio que yo salía huyendo. Hasta hace 2 años no quise investigar realmente qué era el 18 de julio, porque yo escuchaba siempre a mi madre contar que ella nació allí, que nacieron sus hermanos, y de hecho, efectivamente, el hospital 18 de julio han nacido más de 25.000 malagueños. O sea que muchas personas que me estáis viendo habéis nacido ahí, o vuestros padres, o inclusive vuestros abuelos, y a lo mejor no lo sabíais. Pero ¿cuál es la historia realmente de este hospital? Porque es muy curioso. Yo hace 2 años ya me puse a investigar el por qué un lugar que a mí me daba tanto miedo y que si de hecho no vivo cerca, pero sí a lo mejor a 10 minutos en coche, ¿no? Puedo pasear por delante, pero es que de verdad, es que paso y me quedo como haciendo así, ¿no? Como grimita. Pues quise investigar el origen. ¿Qué era lo que a mí me causaba tanto miedo? Porque obviamente no me habían hecho nada. ¿Por qué? Pues quiero contar la historia porque este edificio en concreto se hace a finales del siglo XIX. De hecho, data del año 1800, pero no se sabe en concreto en qué día se inaugura por primera vez. Interesante tener en cuenta que el arquitecto que lo hace es Fernando Guerrero Strachan. Curioso, porque él no solamente hace este edificio, sino que pocos años después hace también el que hoy es el Hotel Miramar, y también hizo el gran y emblemático antiguo edificio conocido por todos los malagueños como Félix Sáenz. ¿Y qué hay de punto de conexión de estos 3 edificios? Pues que curiosamente, y digo curiosamente, en estos 3 edificios han sucedido y siguen sucediendo sucesos paranormales, que no son leyendas urbanas. Curioso, porque en el año 1890, que es cuando verdaderamente se sabe de que este edificio, el 18 de julio, se convierte en el primer, vamos a decir, hotel de gran lujo de Málaga. Un boom, se llamaba el Hotel Hernán Cortés. De hecho, es tan boom que personajes tan importantes, tan ilustres y obviamente con mucho poder adquisitivo como Federico García Lorca iba a veranear a él, porque tenía una ubicación perfecta, porque era de lujo y ahí se encontraba muchísima paz. Vamos a decir que, bueno, pues fue el primer hotel de la famosa Costa del Sol a nivel turístico, por así decirlo. Estuvo abierto unos 30 años aproximadamente, porque hay unos sucesos un poco extraños que intentan de acallar y hacen de que tengan que cerrarlo. Se cierra y casi de inmediato lo adquiere un grupo que también es un hotel y también lo convierten, lo renuevan un poquito y lo convierten en el Hotel La Caleta Palace, un nombre como muy, muy inglés, ¿verdad? Muy, muy turístico. Tampoco se tira mucho tiempo abierto. Los sucesos paranormales en este caso no se pueden acallar tanto como ocurría cuando se llamaba Hernán Cortés y un hotel que tenía muchísimas visitas termina
por hacer cese y clausurar. Muchas personas quieren decir de que lo cerraron porque al final inauguraron el Hotel Miramar, que tampoco sabemos lo que era antes, ¿de acuerdo? Y que era del mismo arquitecto, no lo olvidemos. Y bueno, vamos a decir que se volvió más ilustre, uno muy cerca del otro. Las ubicaciones no están tan lejanas, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho en cuenta. ¿Qué era lo que contaban los huéspedes? Porque al principio todo era tabú. Un tupido velo, no habláis, eso son tonterías, eso son mentiras, pero las mentiras al final se pueden convertir en realidad. Todos vienen registrados y no son leyendas urbanas, insisto, y estaría bien si hubiera alguien vivo que estuviera, o algún familiar suyo, en aquel entonces hubiera trabajado para el Hotel Hernán Cortés, estaría muy bien que me dejarais los comentarios. Decían de que por las noches en alguna de las habitaciones se producían visiones escalofriantes. No era tanto como fantasmagórica, sino más bien tipo demoníaca, como si fuera algo que fuera como un gran monstruo, que no voy a describir lo que se supone que veían, pero tener en cuenta una cosa y por favor pensar por ustedes mismos. Si cierran un hotel y más o menos está todo tabú porque conviene, no hay redes sociales como hay ahora, ¿vale? Y oye, el puesto de trabajo no lo jugamos porque no somos muchos y el boca a boca pues no va a funcionar. Ocurre lo mismo con el Caleta Palace. Vuelve a haber sucesos que se escuchan por las noches, sobre todo los bajos sótanos, y se escuchan unos sonidos muy fuertes, gritos, ruidos como muy gruñidos, como si fueran muy feroces, como si se tratase de un gran animal. Y nuevamente en algunas habitaciones, sobre todo unas con unos números muy específicos, curiosamente se quejan los huéspedes de los sonidos y de que han tenido unas pesadillas o visiones sobre este, vamos a decir, monstruo. Al final tiene que cerrar el hotel. Curiosamente, el hotel luego pasa a estar en el olvido, un hotel maravilloso que tiene una arquitectura maravillosa, una ubicación privilegiada, lo que somos los malagueños lo sabemos, y sin embargo lo dejan, pues nada, de la noche a la mañana cerramos, se clausura, disculpa, y se quedan todos los muebles y todas las cosas. Años posteriores, pues se convierte en uno de los hospitales de sangre. Un hospital de sangre es un hospital que sirve para la guerra. Ahí obviamente es normal de que esté vinculado este lugar a la muerte, por obviedad. Y luego ya en el año 1943, Franco lo convierte en el primer hospital de España, ginecológicamente hablando, más importante, ¿vale? Trayendo, bueno, pues unos avances tecnológicos bastante importantes de Alemania y haciendo, bueno, pues de que fuera un boom, donde iba gente también muy ilustre a nacer y posteriormente vamos a decir que se convirtió como una especie de hospital materno, donde vuelvo a decir que personas como mi madre, mis tíos y millones de malagueños, miles, pues han nacido. Obviamente nacían, pero también morían personas en este lugar. Estuvo unos años abiertos, bastantes años abiertos, pero también, y habiendo luego, pues vuelvo a decir, traumatología y otras especialidades, y habiendo tantos malagueños, pues se vuelve a cerrar las puertas a cal y canto. Se convierte luego en un ambulatorio que tampoco fructifera y hay que cerrarlo. Luego en un centro también para ayudar a personas pues con adicciones y con problemas, ¿vale?, de vicios y demás. Tampoco queda abierto, vuelve a cerrar. De tal manera que hoy en día pasamos, arquitectónicamente por fuera está perfecto, por dentro no lo sé, no quiero visitarlo. Yo creo que en esta vida ya lo he visitado bastante, pero quería contar esta pequeña historia, porque a veces me preguntáis, Virginia, ¿y en Málaga qué puntos calientes hay que se pueda visitar aparte del Cortijo Jurado, el cementerio de los ingleses? Oye, pues yo a nivel personal quería contar mi propia historia, que cuando me enteré de lo que había sido y constatado de lo que muchas personas que siempre han contado la misma historia, hablando de generaciones diferentes, habían sentido, pues señoras y señores, no hay lugar a duda que para mí el 18 de julio es un punto muy calentito de Málaga. Quien a día de hoy duerme en el Hotel Miramar, que es de muchísimo lujo, sabéis que luego se convirtió en parte de un juzgado,
con lo cual también había cárceles y calabozos y todas las cosas. Y ahora nuevamente vuelve a ser el Hotel Miramar. También se escuchan gritos en algunas habitaciones y en algunos lugares. No son leyendas urbanas, son realidades. ¿Qué conexión hay con el arquitecto que lo hizo? Pues eso es una cosa que lo quiero investigar, porque me parece muy curioso que 3 de los edificios que este caballero hace y 3 edificios que ocurren sucesos raros, insisto, no fantasmagóricos, sino asociados más bien a criatura o a una criatura muy concreto, sobrenatural, asociada con la palabra demoníaca. Así, de esta manera, os voy a dejar. Si sabéis algo más, por favor, me lo dejáis en los comentarios, o si queréis que visite o hable de un lugar en concreto de Málaga, que sí que yo sea valiente y pueda ir y hacer el vídeo allí, pues encantada como siempre. Suscribiros si no estáis suscritos y os gusta mi contenido, y por supuesto, un like si os gusta. Nos vemos en el siguiente programa, familia. Un abrazo de luz.